Mis padres hablaban mal de mí con otras personas y me comparaban todo el tiempo con otros niños. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría poder estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. En esta ocasión, compartiendo alrededor de esa situación que viven muchos niños o probablemente hemos vivido nosotros mismos, de cuando los papás lo comparan a uno con otros niños o terminan hablando mal de uno con otras personas, con sus amigos, etc. Siempre recuerdo una de las películas que me encantan, que he visto muchas veces, es Gladiador, la primera, la que salió en el año 2000. En esa película, en un diálogo que tiene el emperador Marco Aurelio con su hijo Cómodo, y está escogiendo a Máximo como su sucesor, Cómodo, el hijo, se queja con el papá. Y el papá le responde, en medio de la dificultad y en medio del vacío: tus defectos como hijo son mi fracaso como padre. Si bien no vamos a echarle la culpa a nuestros papás de nuestros fracasos, muchas de las situaciones que vivimos los hijos sí tienen raíces que vienen desde nuestros papás o incluso más atrás. Por eso uno de los trabajos que hago con mucha frecuencia es alrededor del árbol genealógico, buscando encontrar, definir y sanar mi árbol genealógico, mi historia, porque cuando yo sano mi historia, me sano mi presente. En medio de todo esto, para continuar con el tema, a veces los padres queremos formar a nuestros hijos de la misma manera que fuimos formados nosotros. De hecho, es lo único que conocemos. Mi mamá me regañaba, yo tiendo a regañar. Mi papá me golpeaba, yo tiendo a golpear. Es la manera que conozco. Me queda una tarea a mí como papá: cómo evalúo ese pasado que yo tuve para que en mi presente, con mis propios hijos, no vaya a repetir la misma situación. Pero es algo que yo tengo que aprender a hacer. Y muchos papás y muchas mamás que comparan a sus hijos con otros niños o hablan mal de ellos con sus amigos o demás familiares, creen que los están motivando. Al contrario, les están haciendo un daño muy grande. Es que usted debería ser como Juanito, que ese sí estudia, ese sí trae los trabajos. ¿Seguro que le está motivando a que de verdad haga los trabajos? No estás cayendo en cuenta que cuando tú no valoras a tu propio hijo, sino que lo comparas con el hijo del vecino, en el fondo tu hijo puede entender que ¿por qué no el hijo de tu vecino es tu hijo? Ahí se forman unas reflexiones y con mucha frecuencia el niño no sabe ni cómo expresarlo, pero le va quedando en su inconsciente toda esa carga. Algunos casos, algunas historias para tener en cuenta en medio de toda esta reflexión. Voy a compartir dos historias. Los nombres son aleatorios, no tienen nada que ver con ninguna realidad, pero es para tener mayor claridad. Dice Luis, comentando en una terapia. Luis hoy día tiene 32 años, pero comentaba: desde que recuerdo, mi mamá me ha comparado con otras personas. Ya debería estar acostumbrado, pero no deja de dolerme. De niño no entendía, pensaba que era mi culpa, que de verdad era un inútil. Por más que le echaba ganas en la escuela, siempre el otro niño o el vecino eran mejores. Lo peor es que eso me marcó. Hoy, cuando tengo que luchar por algo importante, es inevitable que vengan a mi mente las frases hirientes de mi mamá. Muchas veces me bloqueo. Hoy tiene 32 años. Es un profesional, pero todavía sigue cargando el dolor de lo que la mamá le decía,
cuando él estaba en la escuela. El otro caso es de Fanny, 39 años. Mi mamá tiene la manía de compararme, pero con lo peor. Y lo hablaba en presente. No era algo que solamente viviera en su niñez, lo habla en su presente. Me dice que estoy igual de loca que fulanito, que me voy a quedar sola como sutanita. Especialmente me siento mal porque he escuchado cómo habla mal de ellas. Dice que son un fracaso, que llevan una vida deplorable. Sé que lo mismo piensa y desea en mí. ¿Cómo una hija se va a sentir feliz que su mamá esté diciendo esas cosas de las personas con las que la compara? Hoy tiene 39 años esta mujer. A veces las comparaciones son con los hermanos. Usted debería ser como su hermano mayor, que ese sí es juicioso, ese hace los trabajos y mire el éxito que ha tenido. Bueno, y si quieren tanto al hermano mayor, que por eso incluso es posible que lleguen intentos de suicidio o suicidios consumados, ¿a quién le van a echar la culpa, papás? Usted se mira al espejo y recuerda lo que usted mismo le dijo a su hijo para que su hijo tomara esa decisión. Muchas veces, cuando los papás hablan mal de sus hijos, dañan su buen nombre. Como todo ciudadano, todos tenemos derecho a un buen nombre. Y lo peor que puede pasar es que usted, papá, usted, mamá, sea el causante, la causante de dañarle el buen nombre a su propio hijo. Si usted, papá, si usted, mamá, habla mal de su propio hijo, ¿usted cree que qué está diciendo de usted mismo, de usted misma? ¿Se ha puesto a pensar ese pequeñísimo detalle? Porque cuando Pedro habla de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Cuando tú, papá, cuando tú, mamá, hablas mal de tu hijo, dice más de ti que de tu hijo. Por si acaso no habrías caído en cuenta. Hablar mal de nuestros hijos en su presencia o en su ausencia alimenta la distancia emocional, un vínculo lleno de desconfianza y decepción que difícilmente se va a recomponer. Si mi papá habla mal de mí, ¿qué voy a confiar yo en él? Si mi mamá habla mal de mí, ¿qué voy a confiar yo en ella? Si mi mamá le comentó al vecino lo que yo le había comentado a ella, ¿para qué vuelvo a comentarle algo? Son situaciones y en muchos momentos, en muchas terapias llegan los papás, es que este niño no hace caso, es que este niño es esto, es que este niño. Recuerdo mucho un caso, en alguna ocasión, un niño de 8 o 9 añitos. Creo que estaba como en cuarto de primaria, si mal no recuerdo. Listo, llegó la mamá. No, es que mi hijo está mal, va perdiendo el año. Era como agosto, una cosa así. En Colombia, para los que me escuchan fuera de Colombia, el año lectivo comienza a finales de enero o principios de febrero y termina en noviembre. Es calendario A, la mayoría. Hay calendario B que comienza en septiembre y termina en junio, pero la mayoría es calendario A. Y la mamá decía, es que este niño está perdiendo el año, es que es... Pero bueno, le preguntaba cuál era la razón. No, los profesores dicen que va mal y es que es un niño muy brutico. La mamá, delante del niño que estaba ahí sentado. Ok, le pedí el favor a la mamá que se retirara. Empecé a hablar con el niño. Bueno, ¿y usted qué? No, pues es que voy perdiendo el año. Bueno, ¿y por qué crees aquí entre nosotros? ¿Por qué crees que estás perdiendo el año? No es que soy bruto. ¿Y quién te dice que eres bruto? Bueno, me lo acabo de decir mamá, me lo dice mi papá, me lo dice mi profesora. Por Dios, todo lo que el niño escuchaba era negativo. ¿Qué ánimo podría tener ese niño de estudiar y hacer sus trabajos si todo el mundo le decía que era un bruto? De hecho, me acuerdo que cité a los dos papás
Me comuniqué con la docente y como parte del trabajo y empecé a trabajar con el niño. Y adivinen qué, ganó el año. Y no porque le regalaran el año. Él mismo descubrió que no era bruto, que era lo que le estaba haciendo daño. Recuerden que todos los videos anteriores están acá abajo en la descripción de este video. Allí puede encontrarlos, allí puede revisarlos, compartirlos, dejar un comentario, suscribirte, etc. Por eso las comparaciones nos llevan a situaciones extremas. Por una parte, alabo exageradamente a alguien que se supone lo hace todo bien, y luego critico y menosprecio a alguien que se supone no hace nada bien. Entonces, si comparo a mi hijo con el del vecino, el hijo del vecino hace todo bien y mi hijo no hace nada bien. Estas comparaciones afectan también la autoimagen del niño, pues termina viéndose como los demás lo ven. He tenido muchos casos de adultos en terapia, especialmente en terapia de pareja. Bueno, ¿y qué lo trae por acá? No es que mi esposo dice que yo soy tal. Es que mi esposa dice que yo soy tal. Mis papás dicen que yo soy. O sea, esa persona no ha tenido la oportunidad o no se ha dado el espacio para crear una imagen de sí mismo. Es grave. Por eso las comparaciones no ayudan a que el niño sea más disciplinado, más abierto, a que supere sus limitaciones, etc., sino a que se fortalezcan en él todas las conductas negativas que se consideran debe cambiar. El objetivo es claro, necesito que mi hijo mejore, pero lo estás haciendo mal. Y como lo estás haciendo mal, tu hijo no mejora. Tu hijo fortalece la conducta que se supone debe cambiar. Y una cosa que tampoco hemos caído en cuenta como papás es que cada niño es único, tiene sus propias cualidades y habilidades, por eso no tendríamos que estar comparando con otro. Es posible que mi hermano es doctor en Harvard y con premios, etcétera, etcétera, y yo no terminé ni la primaria. Pero yo tengo mis habilidades y él tiene las de él. Y mis habilidades de vida probablemente me pueden llevar a dar pasos muy avanzados en muchos campos. Entonces, si nos centramos en la particularidad de cada uno de los hijos, no tengo por qué estarlo comparando con ninguno. Efectos negativos de las comparaciones. Ya los hemos nombrado, la baja autoestima. Es que si sacara las notas que saca tu hermano, cada hijo tiene sus propias habilidades y probablemente el hermano es bueno para español, pero tu hijo, el que está aquí, es buenísimo para matemática. La rivalidad entre los hermanos se genera precisamente porque tu papá, porque tu mamá empieza a compararlos. Y si tú los comparas y ellos empiezan a ser rivales, probablemente el día que tú faltes, ellos también se van a separar. De hecho, nunca estuvieron juntos, nunca estuvieron unidos. Va a haber una falta de confianza, una inseguridad grande en ese niño. ¿Será que lo estoy haciendo bien? Y empieza a mirar para los lados. Y cuando ese niño crece, no va a tener la confianza en sí mismo para tomar decisiones de adulto. Va a terminar actuando como si fuera un niño de manera constante. Va a ser un niño frustrado, pues nunca va a sentir que haya hecho el trabajo como tú, papá o mamá o profesor, le exiges. Como tú esperas. Entonces el tema son tus expectativas, no de tu hijo. Tú quieres que tu hijo sea la lumbrera y tu hijo tiene sus propios procesos. De hecho, he encontrado los otros extremos, que es cuando el niño quiere darle contentillo a sus papás y entonces estudia y entonces lo felicitan y demás. Y cuando adulto va a ser un niño que se perdió la niñez porque por estar dándole alegrías a los papás se olvidó de vivir su propia niñez.
Las comparaciones solo son positivas cuando son una elección propia. Ahí sí, quiero lograr esto como fulanito. Ahí sí, porque es algo que yo mismo me pongo, no me lo colocan desde afuera. Una percepción distorsionada de lo que es el éxito se genera de las comparaciones. Es que fulanito sí es exitoso. Sí, fulanito estudió derecho y a mí no me gusta el derecho, a mí me gustan las ventas. Tengo mis propias habilidades. Es mejor compararlo con su propio esfuerzo, pero jamás con el de otros. Es decir, wow, ayer te levantaste media hora antes. Te felicito, ¿sí ves que puedes? No estás comparándolo con nadie más externo, sino con su propia experiencia de vida. Puede hacer que se sientan diferentes para ser amados y aceptados. He encontrado niños que ahora son adultos, que durante toda su vida estuvieron comprándole amor a sus papás. La manera de sentirse amados era precisamente comportándose o logrando aquello que los papás querían. Estos niños puede hacer que imiten a otros, incluso si no están dentro de sus habilidades o gustos. Quiero parecerme a fulanito porque ese fulanito sí le cae bien a mis papás. Y puede ser que fulanito termine yéndose por caminos desviados y arrastre a su hijo porque ese fue el ejemplo que ustedes le colocaron a seguir. Bueno, volvemos al mismo tema anterior. ¿Te has puesto a pensar, papá, mamá, lo que tú le has dicho a tu hijo, a tu hija, y eventualmente lo ha llevado a situaciones donde no debería estar? Las comparaciones también pueden generar trastornos emocionales severos, como el pánico o la ansiedad social. Y ya estamos entrando a todo el problema psicosocial, incluso hasta psiquiátrico, de un hijo porque tu papá, porque tu mamá le comparabas. Estos niños tienden a resolver sus problemas de manera agresiva. Al no sentirse amados y aceptados, se genera rabia en su interior. Y la mejor manera de sacar esa rabia es la agresividad, contra todo y contra todos. Pero a veces es más fácil señalar al hijo que mirarse al espejo como papá y mamá. Y finalmente, también generan baja autoestima, estrés, falta de autonomía, inseguridad emocional, ansiedad, depresión, déficit en las competencias sociales. Es decir, que comparar a tu hijo puede dañarle totalmente su vida de adulto. Porque el día que tú no estés, ese niño no va a saber cómo actuar. Y de eso también he recibido bastante en terapia. Adultos que tienen comportamientos infantiles. No es para culpar a nuestros papás, pero como quiero hablarle a los papás, revisa tu papá, revisa tu mamá, cómo estás educando a tu hijo, cómo estás educando a tu hija. Es que yo no sabía. Nadie sabe, todos vamos aprendiendo. Entonces lo importante es que si te das cuenta ahora, ¿qué vamos a hacer para corregir? Ahí estamos pendientes, acá abajo está el link por si necesitas comunicarte directamente conmigo en WhatsApp. Ahí está, lo puedes hacer. Recuerda que mañana va a salir en mi página web www.psicologoalamano.com una oferta especial. Ojalá la aproveches. Allí se te van a dar todas las indicaciones. Este no es el espacio. Si este material te ha servido, te ha puesto a pensar, te ha generado inquietud, nos puedes ayudar, recuerda, de 4 maneras. Zulicoco. Suscríbete. Dale un like. Deja un comentario. Siempre lo leemos. Y comparte. Recuerda que cuando tú compartes un material de calidad con otros, es una manera de decirle, te amo. Por ahora, muchas gracias por compartir este nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Confiando en Dios, nos veremos en uno nuevo. Felicidades.